Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Imaginen esto por un momento. Entran a una tienda de diseño de interiores y compran la cocina más lujosa, moderna y avanzada del mundo entero. ¿Suena bien? O sea, los mostradores son de mármol importado, los gabinetes tienen un acabado impecable, la iluminación es, digamos, de calidad de museo. Ajá. Y se pagan casi $1,000 por ella. La instalan en la casa, invitan a amigos para una cena espectacular, abren los cajones, se preparan para cocinar y de repente se dan cuenta de que no hay estufa. ¿Cómo que no hay estufa? Exacto. No hay horno, no hay estufa. La cocina no puede calentar absolutamente nada. Tienen que traer una estufa propia desde fuera para que la habitación entera tenga alguna utilidad real. O sea, resulta profundamente desconcertante invertir una suma tan considerable en una estructura que por diseño carece del motor principal que justifica su existencia. Porque la expectativa humana básica es que las herramientas vengan completas, ¿no? Listas para ejecutar su función central. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy tenemos un análisis a fondo sobre el Shanling SMT1.3, que es un dispositivo que está causando exactamente ese nivel de desconcierto en el mundo del audio de alta fidelidad. Totalmente. Y para esta exploración, hemos reunido una mezcla fascinante de fuentes. Tenemos manuales técnicos muy profundos, informes de la industria y, bueno, los debates más acalorados en foros de audiófilos y páginas de minoristas. La misión de este análisis a fondo es atravesar esa espesa neblina del marketing y aclarar un malentendido masivo. Porque incluso las tiendas oficiales están publicando información totalmente errónea sobre lo que hace este aparato en realidad. Sí, el nivel de desinformación en los catálogos en línea es alarmante de verdad. Vemos fichas técnicas copiadas y pegadas del hermano de este equipo, el modelo SM1.3, prometiendo componentes que simplemente no existen en el chasis del modelo que estamos analizando hoy. ¡Claro! Y por eso es imperativo diseccionar la arquitectura interna de este hardware antes de que alguien decida integrarlo en su sistema de sonido. Pero dejemos esto absolutamente claro desde el primer minuto para quienes nos escuchan. El Shanling SMT 1.3, la versión con la letra T, no tiene un convertidor digital a analógico integrado, lo que conocemos como DAC. Así es, no lo tiene. No tiene amplificador de audífonos. Y no tiene salidas analógicas de ningún tipo. Los minoristas que afirman que incluye el famoso chip DAC AK4499X, están mintiendo o cometiendo un error garrafal de inventario. Este dispositivo es un transporte digital puro. Su única misión en el mundo es extraer música de Internet, de un servidor local o de un disco duro, y entregar esa cascada de datos digitales a un DAC externo. Y, digamos, esta omisión deliberada de circuitos de conversión justifica la diferencia de precio. Claro, el precio cambia bastante. Muchísimo. El SMT 1.3 ronda los $849, unos 800 euros, en contraste con los $1,199 del modelo que sí incluye toda la etapa de procesamiento analógico. Un momento. Detengámonos ahí un segundo porque la lógica dictaría otra cosa. Estamos hablando de pagar casi $1,000 por un bloque de aluminio de 4,5 kilos que por sí solo, literalmente, no emite ni un solo sonido audible. Ni un solo sonido, exacto. O sea, si le explico esto a cualquier persona ajena a este pasatiempo, me diría que es una estafa o, en el mejor de los casos, una computadora glorificada que requiere otra computadora al lado para funcionar. Lo fascinante aquí es que detrás de esa aparente locura hay una filosofía de ingeniería implacable. A ver, en el audio de altísima fidelidad, el enemigo público número 1 no es la falta de volumen, es la interferencia electromagnética. Ok, ¿el ruido? Exacto. Shanling aplica aquí un concepto llamado aislamiento galvánico. Para visualizarlo, los circuitos analógicos, como un amplificador, funcionan con voltajes altos. Generan calor, emiten ruido de radiofrecuencia y crean campos electromagnéticos erráticos. Y eso suena como una pesadilla para una señal digital pura. Totalmente. Si metes eso en la misma caja que un procesador que maneja datos digitales microscópicos, el ruido analógico contamina los datos. El aislamiento galvánico es construir un foso alrededor del castillo digital. Ah, me gusta esa analogía. La información cruza el foso usando luz o campos magnéticos, pero la electricidad sucia se queda del otro lado.
Al sacar la estufa de la cocina, eliminas el humo y el calor de la habitación por completo. Básicamente pagamos cientos de dólares por lo que no está en la caja, para asegurar que lo que sí está sobreviva intacto. Esa es la idea central. Pero si el único trabajo de este equipo es ser un guardián de la pureza digital antes de enviar la señal al DAC externo, la pregunta obvia es ¿cómo lo logra? Porque, a ver, las especificaciones mencionan un procesador Rockchip ARM Cortex A55 de 64 bits con 4 GB de RAM. A primera vista parece absurdo. Suena a un celular. Exacto. ¿Por qué un simple reproductor de música que no renderiza gráficos en 3D y ejecuta videojuegos necesita la potencia de cálculo de un teléfono inteligente moderno? Ese músculo computacional responde directamente al peso de los archivos modernos y a la necesidad de procesarlos en tiempo real sin el más mínimo tartamudeo. Hablamos de reproducir archivos DSD masivos que pueden pesar gigabytes por álbum. Gigabytes por un solo álbum, claro. Sí, es un montón de información. Un procesador de 64 bits con 4 GB de RAM tiene el ancho de banda para cargar estas pistas en la memoria, alinearlas matemáticamente y prepararlas para la salida sin que el sistema sude. Y ese sistema operativo, por cierto, es una versión altamente modificada y cerrada de Android 12. Uy, lo cual nos lleva al problema histórico de esta plataforma, ¿no? El tristemente célebre cuello de botella de Android. Un dolor de cabeza clásico para los audiófilos. Para quienes recién entran al mundo técnico del audio, la arquitectura de sonido nativa de Android está diseñada para la conveniencia, no para la calidad. O sea, tomo cualquier archivo de audio, ya sea un MP3 de baja calidad o un archivo maestro de estudio de altísima resolución, y lo pasa por una licuadora digital. Ajá. Forzando un remuestreo destructivo a 48 kHz. Exacto. Destruye la información original para que el sistema operativo pueda mezclar las notificaciones del sistema con la música de forma fluida. El conversor de frecuencia de muestreo de Android, o SRC, es una pesadilla para el purismo audiófilo, pero la respuesta de Shanling a este cuello de botella es la tecnología AGLO. Las siglas de Android Global Lossless Output, ¿verdad? Esas mismas operan a nivel del núcleo del sistema operativo, el kernel, reescribiendo las reglas de cómo fluye la información. ¿Sabes? Me gusta visualizar la tecnología AGLO como una fila VIP en un aeropuerto colapsado. Los datos de audio de alta resolución son pasajeros de primera clase. AGLO les permite saltarse por completo la destructiva e invasiva fila de seguridad estándar que sería la mezcladora de Android, para caminar directamente por un pasillo privado hacia la puerta de embarque. Esa es una imagen perfecta. Y llegan al hardware de salida exactamente en las mismas condiciones en las que salieron del archivo original, logrando una transferencia bit perfect. Y una vez que el software garantiza ese pase directo, la responsabilidad recae en el hardware físico para mantener la integridad de esos ceros y unos. Para alimentar el procesador y los relojes internos sin inyectar ruido, el SMT 1.3 emplea un transformador toroidal lineal masivo de 31 vatios. ¡Wow! 31 vatios. Sí, y está completamente sellado en resina. Pero a ver, aquí es donde la intuición choca un poco con la física de nivel laboratorio. Estamos hablando de enviar información digital. A nivel superficial, lo digital simplemente funciona o se corta por completo, como cuando una imagen de Internet carga o no carga. Esa es la creencia popular, sí. Ahogado en resina, solo para mover ceros y unos, suena a magia negra audiófila o a una simple táctica para inflar el precio. Esa es la trampa de pensar en lo digital como un concepto abstracto, flotando en el vacío. Físicamente, un 1 o un 0 no es más que un estado de voltaje eléctrico alto o bajo viajando por un cable de cobre. Es corriente al final del día. Exactamente. Esos cambios de voltaje tienen que ser registrados por el DAC receptor en un microsegundo absolutamente preciso. Si la electricidad de la casa oscila o entra basura electromagnética al circuito, el voltaje fluctúa microscópicamente. ¿Y eso qué provoca? Esta fluctuación altera el momento exacto en el que el DAC lee el dato. Ese desajuste temporal se llama jitter. Básicamente, si la electricidad está sucia, el reloj interno tartamudea y la música pierde enfoque. Por eso el transformador toroidal está ahí. Actúa como un muro de contención masivo que bloquea el zumbido eléctrico sucio de 50 o 60 hercios que sale de los enchufes de pared, impidiendo que contamine el plano de masa de la placa base.
Y supongo que el sellado de resina es para las vibraciones. Tal cual, ahoga las microvibraciones mecánicas del propio transformador. Y para dictar el ritmo, el equipo usa 2 osciladores de cristal acusilicón de ultra baja latencia, uno de 45.158.4 MHz y otro de 49.152 MHz. Actúan como directores de orquesta implacables, ¿no? Exacto, para que la señal mantenga una precisión temporal absoluta. Bueno, tenemos el software esquivando obstáculos y la electricidad purificada a niveles paranoicos. Pero todo este esfuerzo interno es inútil si el puente para sacar la información hacia el equipo externo está roto. Totalmente. ¿Cómo sacas esta señal impecable de la caja sin contaminarla en el último centímetro del viaje? Al realizar el panel trasero, queda claro que este dispositivo fue diseñado para resolver problemas de conectividad a nivel profesional. Es que el panel trasero revela la verdadera vocación del SMT-13 como centro de comando, empezando por la gestión del puerto USB, que está impulsada por un chip XMOS XU316, dedicado exclusivamente a canalizar el flujo de datos sin interrupciones. Aunque las miradas en los foros especializados se centran en salidas mucho más esotéricas, como la conexión ASVU balanceada. Sí, la ASVU es fascinante. Usa un conector XLR masivo de 3 pines. En lugar de mandar la señal eléctrica simple por un cable de cobre, donde puede absorber interferencias de radio en el camino hacia el DAC, esta salida envía la señal original por un pin y un clon matemático invertido de esa misma señal por otro pin. Y cuando llegan al destino, el equipo receptor vuelve a invertir la señal clonada y la suma. Y cualquier ruido que el cable haya recogido en el trayecto se cancela matemáticamente. Es pura elegancia de ingeniería. Y un nivel por encima de la cancelación de ruido está la transmisión directa de los buses de datos internos mediante la salida I²S o I2S, que utiliza un conector físico HDMI. Que es muy diferente al estándar USB. Completamente. El USB empata los datos de la música y la señal del reloj temporal en el mismo paquete de información, forzando al DAC receptor a desempaquetarlos y arriesgándose a generar jitter. El formato I2S mantiene todo separado físicamente. Como un tren de alta velocidad, donde los vagones de pasajeros, que son los datos musicales, y la cabina del conductor, que es el reloj, tienen vías completamente separadas. Nunca se cruzan, nunca se tropiezan entre sí. Excelente analogía. El problema con el I2S es que es como el salvaje oeste de los estándares de la industria, ¿verdad? Sí. Cada fabricante de DACs de alta gama como Dena Frips o Holo Audio decide organizar los pines de ese cable HDMI como le da la gana. Para resolver ese caos, Shanling integró una matriz FPGA programable justo antes de la salida I2S. Un FPGA es esencialmente un chip camaleón. Es una pizarra en blanco de silicio que puede reconfigurar su cablado físico interno mediante instrucciones de software. En lugar de estar atado a un solo estándar de hardware, el SMT 1.3 permite entrar al menú y alterar la configuración de los pines de salida entre 10 esquemas diferentes. Puede hablar el dialecto físico específico de prácticamente cualquier DAC del mercado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, y donde surge una contradicción enorme al leer las entrañas de este aparato. A ver, ¿cuál contradicción? Hemos invertido los últimos minutos diseccionando cómo cada componente de esta máquina está diseñado con una paranoia casi clínica para no tocar, no alterar y no manchar el archivo original. Purismo extremo. Sin embargo, soldado en el centro de la placa base hay un chip CT7302CL, cuyo único propósito en la vida es alterar el archivo original. El motor de sobremuestreo. Exacto, o upsampling. Escala dinámicamente cualquier canción hasta resoluciones absurdas como PCM 768 kHz o DSD 512. La pregunta es, ¿por qué demonios incluirían hardware dedicado a transformar la señal si todo el discurso de marketing grita pureza e inalterabilidad? Es una excelente observación. La inclusión del motor de sobremuestreo responde a la idiosincrasia de ciertos convertidores de ultra alta gama. Existen DACs que utilizan una arquitectura R2R. ¿Los famosos R2R? Que en lugar de usar un chip moderno genérico, emplean redes masivas de resistencias físicas microscópicas que se encienden y apagan para crear la onda analógica. Y son muy cotizados. Son venerados por su sonido orgánico y natural, pero procesar frecuencias de muestreo bajas o lidiar con filtros digitales complejos en tiempo real les supone un estrés computacional enorme, introduciendo ruido de alta frecuencia.
Ah, ya entiendo. Así que el transporte asume el trabajo pesado. El SMT 1.3 hace los cálculos matemáticos masivos para rellenar los huecos de la señal original y le entrega al DAC RLOSR un archivo masivo de altísima resolución ya digerido. Exactamente. El DAC externo simplemente se relaja, recibe los datos matemáticamente perfectos y se dedica exclusivamente a encender y apagar sus resistencias físicas para cantar. ¡Qué maravilla! Además, el hardware dedicado garantiza que este escalado no sufra los artefactos destructivos que ocurren cuando un procesador generalista intenta hacer el mismo trabajo. ¿Y si yo no quiero usar eso? Bueno, fiel a la naturaleza purista del equipo, el circuito de sobremuestreo puede ser desactivado por completo mediante el software. Eso permite a los puristas absolutos enviar la señal nativa intocable a través del puerto USB o las salidas coaxiales. Claro. Un hardware impecable capaz de levantar puentes hacia cualquier tecnología externa suena fantástico en papel, pero se vuelve irrelevante si conducir por ese puente requiere pelear con el vehículo. Y ahí entramos al tema del software. Sí. Al analizar el software y la experiencia de usuario diaria en los foros y reportes, las sombras de este ecosistema empiezan a oscurecer un poco la brillantez del metal mecanizado. La infraestructura de conectividad base cumple con los estándares modernos, eso hay que decirlo. Tiene Wi-Fi 6 de doble banda, Bluetooth 5.2 con soporte para códecs de transmisión pesada como LDAC. Que es indispensable hoy en día. Y recientemente obtuvo la codiciada certificación Run Ready mediante una actualización de firmware. Pero el problema radica en la rígida arquitectura que gobierne esos protocolos. Es que el hecho de que corra sobre Android 12 es casi un espejismo. Es un sistema herméticamente cerrado. No hay tienda de aplicaciones y no permite instalar software de terceros libremente mediante archivos APK. O sea, el usuario queda completamente a merced de las plataformas de streaming que Shanling considere dignas de incluir en sus actualizaciones de firmware. Literalmente. Si mañana sale un nuevo servicio de audio revolucionario, este equipo de $1,000 no podrá reproducirlo hasta que el fabricante lo permita. Y la ausencia de un ecualizador paramétrico o procesamiento digital de señales integrado deja sin herramientas a quienes necesitan corregir la acústica de sus habitaciones. Y las críticas se intensifican al examinar la aplicación móvil complementaria, la Edict Controller. Usuarios en diversas plataformas expresan una frustración palpable. Sí, he leído comentarios bastante duros. Comparan esta interfaz propietaria de manera muy desfavorable frente a ecosistemas mucho más accesibles. Señalan que los streamers económicos de marcas como Wim ofrecen una navegación 1000 veces más fluida, intuitiva y libre de errores de sincronización. Lo cual nos conduce al vacío de información más crítico en toda esta investigación, creo yo. ¿A qué te refieres? A la total falta de escrutinio independiente. Organizaciones como Audio Science Review, que someten este tipo de equipos a analizadores de espectro implacables, brillan por su ausencia en el historial del SMT 1.3. Es un punto muy válido. Se habla de niveles de jitter inaudibles y una relación señal-ruido de 121 decibelios, pero esos números provienen exclusivamente de los folletos brillantes de la propia marca, o peor aún, están copiados de las métricas del modelo superior que sí tiene un circuito analógico. Esto plantea una pregunta importante. ¿La falta de validación de terceros en un equipo de esta categoría genera alarmas legítimas? Siendo brutalmente analíticos, si no hay una sola gráfica independiente que demuestre que esta fortaleza de aluminio transmite unos y ceros de manera más precisa que un reproductor de plástico de $300, no estamos frente a un escenario donde la gente está pagando cientos de dólares adicionales por un efecto placebo masivo disfrazado de un chasis robusto de grado aeroespacial. En el estricto dominio de la transmisión digital pura, si un dispositivo económico y uno de lujo logran transferir una señal bit perfect sin errores de caída de datos, las diferencias audibles en el resultado final son microscópicas, asumiendo que existan en lo absoluto. Entonces, ¿qué justifica el gasto masivo si el sonido no va a transformarse mágicamente de MP3 a una orquesta sinfónica en vivo frente a tus oídos? El capital se invierte en la paz mental y la infraestructura a prueba de balas. O sea, se paga por la inercia térmica del chasis masivo que disipa el calor sin ventiladores ruidosos.
Claro, el silencio en la sala es clave. Se paga por una pantalla táctil nítida que no tartamudea al renderizar las carátulas de los álbumes. Se paga por la garantía de que la fuente de alimentación no escupirá ruido de vuelta a la red eléctrica del hogar, afectando a otros componentes analógicos sensibles en la misma habitación. Y sobre todo por las conexiones. Exacto. Se paga por el acceso a esa autopista de salidas profesionales, como la matriz FPGA para el I2CS o los puertos EISU USB. Los streamers económicos simplemente no tienen la arquitectura física para hablar ese lenguaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Teniendo en cuenta la balanza entre este hardware industrial espectacular, un enfoque purista obsesivo y un software que demanda, digamos, paciencia y tolerancia a los caprichos del ecosistema cerrado. Es un nicho muy particular. ¿Qué nos dicen los análisis del mercado sobre quién es realmente el comprador final de esta máquina frente a lo que ofrece la competencia actual? Bueno, el panorama competitivo es implacable. En el peldaño inmediatamente superior se encuentra el Eversolo T8, un dispositivo que domina las conversaciones por implementar aislamiento galvánico absoluto en todos y cada uno de sus puertos de salida. Y tiene ranuras de expansión para módulos de fibra óptica, ¿no? Sí, y presume de un ecosistema de software inmensamente superior y refinado. Sin embargo, el T8 exige un desembolso adicional de casi $500 sobre el precio del Shanglin, y su implementación de la salida I2S carece de la extrema flexibilidad que ofrece la matriz programable del SMT 1.3. Y si miramos hacia abajo, están aparatos revolucionarios como el WIM Ultra, que ofrecen interfaces de usuario brillantes y pantallas táctiles por una fracción del costo. Pero claro, colapsan si intentas integrarlos en un sistema verdaderamente complejo porque carecen de salidas balanceadas y de I2S. El SMT 1.3 aterriza exactamente en el centro de ese campo de batalla. Está diseñado para el concepto de modularidad extrema. Modularidad extrema. Sí. El audiófilo moderno ha comprendido que integrar todas las funciones en una sola caja es una sentencia de muerte tecnológica. Al separar el transporte digital del convertidor analógico, se protege la inversión a largo plazo. O sea, un DAC excepcional de la vieja escuela, diseñado con componentes analógicos discretos, mantiene su magia sonora intacta y puede ser el corazón de un sistema durante décadas. Exactamente. Al extraer las responsabilidades de red, procesamiento de archivos y decodificación de WiSI hacia una caja externa, se evita que los chips analógicos queden anclados a estándares informáticos que caducan en meses. Volvemos a la cocina del principio. El dueño de esta casa ya tiene una estufa analógica magistral, un DAC artesanal británico o francés que suena como Los Ángeles, pero cuyas capacidades de conexión a Internet son primitivas o inexistentes. Y ahí entra el transporte digital. El SMT 1.3 es simplemente un mayordomo excepcionalmente educado y silencioso que toma los ingredientes digitales masivos de la despensa del Internet, los organiza, los limpia de cualquier rastro de contaminación eléctrica y se los entrega a la estufa en una bandeja de plata, sin estorbar y sin añadir sabor propio. Este nivel de especialización refleja la madurez de una industria que ha aprendido a valorar el aislamiento sobre la integración caprichosa. La ingeniería de alto nivel a menudo no se trata de cuántas funciones puedes empaquetar en un circuito integrado, sino de cuánta interferencia puedes eliminar del trayecto crítico de los datos. El Shanling SMT 1.3 es, en última instancia, un monumento al arte de la omisión. Demuestra que, en la búsqueda obsesiva por reproducir la realidad sonora, a veces lo que se deja deliberadamente fuera del diseño es el elemento más valioso de todos. Pero de toda esta tecnología y modularidad surge un pensamiento perturbador sobre el ciclo de vida del equipo. Uy, sí. La modularidad resuelve el problema del DAC, pero traslada la carga de la obsolescencia. Precisamente. Hemos alabado la separación de componentes para proteger la durabilidad de los amplificadores analógicos de 50 años de vida útil. Pero al mismo tiempo, los estándares de transmisión digital, los protocolos de seguridad de Wi-Fi y los requerimientos de las interfaces de programación de las aplicaciones de streaming mutan a la velocidad de la luz. Demasiado rápido para el hardware. Invertir cerca de $1,000 en una caja construida como un tanque militar, diseñada para durar décadas, pero que depende vitalmente de un software Android 12 cerrado y hermético. Es un poco, no es una bomba de tiempo. El chasis sobrevivirá siglos.
pero el código en su interior tiene fecha de caducidad, sin duda. Existe el riesgo genuino de que en 5 o 7 años, un simple cambio en los estándares de la red o el cese de actualizaciones de la aplicación móvil conviertan a este guardián de la pureza digital en un pisapapeles de lujo masivo y hermoso, pero incapaz de conectarse al Internet del futuro. Es la paradoja final de invertir en el transporte digital absoluto. La carcasa es eterna, pero el cerebro tiene los días contados. Quienes busquen llevar su sistema al siguiente nivel integrando este componente deberán sopesar esa realidad. Así que, la próxima vez que vean un chasis de aluminio pulido impecable, pregunten qué hace realmente bajo la superficie. Y más importante aún, ¿qué le falta? Sigan cuestionando cómo se construye la tecnología que consumimos. Nos encontramos en la próxima exploración.